Damos la bienvenida al doctor William Torres, senador del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, doctor Torres? Buenos días. Cecilia, muy buen día, un gusto de saludarle y también saludar a los oyentes de su emisora, a su entera disposición. Muchísimas gracias, senador. Inicialmente vamos a hablar de la reforma judicial. ¿Usted considera que está retrasada, pese a que se dijo que era una prioridad en el país este tema? Definitivamente, yo he sido parte de la Administración de Justicia durante casi 25 años, más de 2 décadas. Conozco perfectamente por dentro y por fuera lo que es la Administración de Justicia. Y eso me permite decir con total seguridad que la Administración de Justicia necesita transformaciones profundas y en forma rápida, casi inmediata, lo que ciertamente debe asumir el Ejecutivo. Creo que el ministro de Justicia en su momento, y yo compartí plenamente este criterio, planteó la necesidad de transformaciones rápidas, pero por sobre todo, algo que yo tengo que cuestionar es el hecho de que en principio el ministro de Justicia partió diciendo que se iniciarían procesos contra consejeros de la magistratura, pero también contra altas autoridades del órgano judicial. Sin embargo, pasado el tiempo, pareciera que estas buenas intenciones del ministro se han esfumado. Hasta el día de hoy no conocemos qué es lo que ha pasado respecto de dos procesos iniciados, por lo menos eso es lo que yo conozco, en contra de consejeros de la magistratura denunciados por corrupción, por cobros en la designación de autoridades judiciales. Y luego también el mismo ministro formuló una denuncia, y eso lo anunció públicamente, manifestando que los consejeros hace aproximadamente 1 a 2 años no habrían hecho designaciones incurriendo en incumplimiento de deberes. Bueno, esta es una pequeña pincelada para más o menos entender por qué necesitamos transformaciones rápidas en la Administración de Justicia. Hay niveles de corrupción definitivamente insoportables. Yo, cuando era funcionario de esta institución, de manera permanente manifestaba la necesidad de incorporar transformaciones. Recuerdo muy bien, en alguna ocasión, cuando yo fungía como presidente del Tribunal Departamental de Justicia y estaba transitoriamente como presidente accidental del Estado Plurinacional de Bolivia, la señora Montaño, en aquel momento, como presidente de este tribunal departamental, le planteé la urgente necesidad de incorporar transformaciones en la Administración de Justicia, lo que equivale desde la designación de funcionarios subalternos hasta la designación de autoridades jerárquicas del más alto rango. Usted plantea de que se priorice eso, un cambio de funcionarios de acuerdo al perfil y además el rendimiento o la eficiencia que han tenido en todo este tiempo. Lo que quiero decir es que primero que el gobierno tiene que asumir conciencia de que hay necesidad de transformaciones. El ministro de Justicia tiene que cumplir su palabra. El ministro de Justicia dijo que en 2 meses tendríamos los primeros resultados. Yo como legislador estoy presto, y se lo manifesté también, para empujar esta iniciativa, para coadyuvar en esta iniciativa. Lo que estoy también queriendo decir es que la designación de autoridades jurisdiccionales, autoridades jerárquicas del órgano judicial, debe pasar por una calificación meritocrática. Está claro que la elección por voto popular no es el mejor mecanismo para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y menos van a servir para elegir vocales y otro tipo de autoridades. Entonces, tiene que hacerse a través de una calificación meritocrática. Tienen que concurrir no solamente los calificados como mejores profesionales, calificados quiero decir técnicamente, sino también los mejores ciudadanos. El juez, no olvide que en manos del juez
descansa la libertad de los ciudadanos, los bienes de los ciudadanos. Un mal juez puede que con tanta facilidad le haga perder sus bienes y de manera injusta a cualquier boliviano. Y un mal juez también podría privarle de la libertad a cualquier boliviano de manera injusta. Estas son las cosas que tienen que concluir, que tienen que cambiar, pero además los niveles realmente deleznables de corrupción existentes al interior de la Administración de Justicia y que por desgracia pasa desde los niveles más altos de la Administración de Justicia. Me refiero al Tribunal Supremo de Justicia. Hay denuncias fuertes en contra de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura. ¿Qué se puede decir cuando los mismos jueces que han sido designados están denunciando haber sido objeto de una serie de cobros para ser designados jueces? ¿Usted cree que amerita pedir un informe desde el Senado justamente de la labor que está haciendo el ministro de Justicia, teniendo en cuenta que no se ha cumplido con lo que ha anunciado? Ciertamente, ese es un mecanismo que el artículo 142 del reglamento interno del Senado, del reglamento interno de debates, nos permite a los senadores. Y en ese marco, pero que además nos permite fiscalizar, pues próximamente pediremos al ministro de Justicia qué es lo que ha pasado, qué es lo que está ocurriendo, por qué no avanzan estos procesos. Y no queremos llevarnos la ingrata sorpresa de decir de que han cerrado esas investigaciones por falta de prueba. Eso no es posible. Hay denuncias y denuncias y grandes denuncias, y eso creo que debe aclararse, y quienes han cometido no solamente vulneración de algunas normas administrativas, sino vulneración a normas penales deben ir a parar donde deben parar. En algunos casos deben parar inclusive, en concepto mío, en la cárcel. Incluso el vocero de este grupo de notables destacados en cuanto al derecho renunció recientemente, que es el expresidente Rodríguez Belcé. ¿Esto es una mala señal también de cómo está avanzando todo este proceso? Este es otro tema. En realidad este cuerpo de notables designados, no sé bajo qué parámetros, entiendo de que por la calificación de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de estos profesionales abogados, por lo menos en lo que concierne al doctor Rodríguez Belcé, sabemos que es un abogado muy notable, que no solamente abogado, sino fue también presidente del Estado. De él sí se sabe, hay algunos otros que también conocemos, pero hay algunos que no los conocemos. Ellos tenían una función y tienen una finalidad. O sea, plantear propuestas para la apertura de la Constitución, para ver, porque de hecho, por lo menos en la designación de autoridades jerárquicas, pasa por la apertura de la Constitución. Sin embargo, cuando nos enteramos que el doctor Rodríguez Belcé renuncia, sin duda alguna nos preocupa, porque esa no es una de las mejores señales. Algo está pasando y el ministro de Justicia tendrá que respondernos respecto de este tema. Ahora, doctor, hablando de otro tema, senador, sobre la ley de emergencia sanitaria, el vocero acaba de señalar, el vocero presidencial, de que esto ya es una decisión tomada, de que se la va a promulgar, pese a la presión que hay por parte de los médicos y trabajadores en salud en el país. ¿Cómo ve usted este panorama, teniendo en cuenta de que estamos en media pandemia y que esto está generando un mayor problema en torno al sector de los médicos? A mí me deja muy preocupado, Cecilia, la actitud de los médicos. Reconocemos todos los bolivianos que los médicos son nuestros principales guerreros, si se quiere, contra el coronavirus. Para ello han estudiado. Yo estudié para abogado porque tengo que defender la legalidad, tengo que defender la Constitución por sobre todas las cosas. Los médicos han estudiado para médicos porque saben que tienen que enfrentarse no solamente a algunas enfermedades, sino a pandemias como en el caso presente. Es absolutamente inaceptable que los médicos en plena pandemia tengan que estar declarando huelgas o intentar declarar huelgas bajo el pretexto de que se les está vulnerando el derecho a la protesta. En tiempos de pandemia,
usted se concordará conmigo, cuando se lanza la ley de emergencia sanitaria, se está hablando de una ley excepcional. No es una ley como en tiempos normales, cuando estamos todos viviendo una normalidad, sino más bien en tiempos excepcionales donde hay una crisis, y frente a la crisis la misma Constitución establece de que se pueden plantear leyes excepcionales donde se limitan ciertas cosas. Por ejemplo, usted verá que en tiempos normales nadie nos puede limitar salir de día y de noche y las 24 horas, pero en tiempos de crisis sanitaria como esta nos limita, y a las autoridades, a nuestras autoridades, tanto nacionales como subnacionales y municipales, la Constitución les permite sacar normativas limitando acciones de ciudadanos por un determinado tiempo. Y la ley de excepción o la ley de emergencia transitoria contra el virus, precisamente tiene ese carácter, tiene el carácter de una ley excepcional donde se tienen que limitar algunas cosas. No Pero, es aceptable. senador, entiendo que el gobierno, por supuesto, tiene sus argumentos, su posición, también los asambleístas, pero también está todo este sector que no solo son los médicos, también son otras sociedades de especialistas y los trabajadores en salud, las clínicas. Entonces, ¿qué hacer para viabilizar todo esto, más allá de las dos posiciones que existen o la polarización, y que se está generando un ambiente complicado teniendo en cuenta que hay la pandemia? ¿Es necesario volver al diálogo o cuál es la salida? Las puertas del diálogo, la mesa de diálogo siempre ha estado abierta, el gobierno nunca ha cerrado. Lo que no se puede dialogar es que se pretenda politizar primero estas medidas, se tenga que dar un enfoque político a estas medidas. No olvide que esta no es la primera vez que se ha lanzado en el gobierno de Yanine Áñez. Yanine Áñez también sacó una ley en ese sentido. Sin embargo, al colegio médico ni a otros colegios se les ha escuchado decir una sola palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que los médicos y aquellos profesionales afines a la medicina lo que están haciendo es politizar y están tratando de sacar rédito político de una situación donde no deberían hacerlo, donde los bolivianos estamos en riesgo de quebrantar nuestra salud, pero también de perder nuestra vida, y ellos lo menos que tendrían que hacer es, de acuerdo al juramento hipocrático que ellos han prestado, es luchar por preservar la salud y la vida de los bolivianos, y no estar más bien preocupados de generar paros, huelgas y otro tipo de medidas de protesta, cuando han visto que el gobierno boliviano está haciendo todos los esfuerzos para no solo contener, sino tratar de erradicar el COVID. En ese marco, el gobierno ha adquirido una cantidad que superan los 15 millones de dosis de vacunas. Eso lo ha dicho públicamente, ya se le está aplicando precisamente a los médicos y trabajadores de salud en todo Bolivia, y también pruebas, y conjuntamente a ello, y precisamente la ley que está generando estas controversias, inclusive contiene disposiciones donde se libera de impuestos de importación a medicamentos dedicados a la lucha contra el COVID. Entonces son políticas de Estado que están claras, que van en beneficio de la población, pero que no gusta al sector médico porque afecta a sus intereses en muchos sectores. Muchos de los médicos son dueños de clínicas, muchos médicos son dueños de farmacias, de cadenas de farmacias, de cadenas de clínicas, y en consecuencia se ven afectados por todas estas medidas y buscan desorientar a nuestra población, indicando de que el gobierno está vulnerando su derecho a la huelga, cuando eso no es así. Eso está claro que no es así, y lo único que están buscando es politizar los señores médicos con relación a esta ley.
Le agradezco muchísimo, doctor William Torres, senador del Movimiento al Socialismo, por esta entrevista y ojalá realmente se llegue a una solución, porque salir a las calles, protestar, pararle la atención a los a los pacientes es complicado en medio de la pandemia y eso llega, el perjuicio llega directamente al ciudadano, ¿no? Cecilia, con seguridad que estas medidas lo que van a provocar son la pérdida de vidas. Encontrar un sanatorio, un hospital, una posta, un policlínico sin atención en tiempos de crisis, cuando todos sabemos y escuchamos a diario que esta nueva oleada de coronavirus viene con tanta fuerza que, a diferencia de la primera oleada, ya no nos permiten o no permiten a las personas ni siquiera luchar contra él por 2 o 3 días y rápidamente se deteriora la salud y pierde la vida el ciudadano boliviano. Entonces, estas cosas tienen que llamar a la reflexión a los médicos y al personal que acompañan esta tarea a cada uno de los médicos y entender que los bolivianos estamos esperando una actitud positiva de ellos y no una actitud confrontacionista llamando al paro, a la huelga, en un tiempo excepcional, en un tiempo de crisis, cuando también ellos saben que esta ley, que tanto la cuestionan, es una ley que no tiene un tiempo de vigencia indefinida, sino más bien es solo por el tiempo que durará esta pandemia. Durante esta pandemia solamente se aplicará esta ley y una vez que concluya, la ley perecerá y dejará de existir y se volverá a tiempos de normalidad, donde se aplicará la Constitución como siempre y las leyes especializadas. Gracias, senador, por la entrevista, muy amable. El agradecido soy yo, Cecilia, y como siempre a la orden. Un gran saludo a nuestra población y pedirles que guarden las medidas de seguridad, de tener siempre un barbijo y alcohol para ir desinfectándose y de esa manera contribuir en la lucha contra el COVID como todos lo estamos haciendo. Un gran saludo, muy buenos días. Buenos días, senador. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.